Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento ustedes miran este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la iglesia Berea de Saltillo. Y lo primero que quiero mencionar pues son algunos recordatorios. El viernes 2 de septiembre tenemos una reunión social a las 8 de la noche. Es una reunión para la iglesia, pero no exclusivamente para la iglesia. Ustedes pueden traer a sus amigos, sus vecinos, sus familiares, que comúnmente no vienen a la iglesia, y vamos a pasar un buen rato. Cada primer viernes del mes a las 8 de la noche, y en esta ocasión, pues, será el 2 de septiembre. También quiero recordarles que tenemos una reunión para adolescentes y jóvenes los sábados a las 5:30 con Lalo Quintero. El grupo está creciendo, se están integrando bien y ojalá que traigan o puedan enviar a sus adolescentes. Otro recordatorio son las reuniones presenciales. Cada domingo a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía tenemos estas reuniones presenciales. Entonces, para que ustedes puedan escoger cuál servicio quieren
a cuál servicio quieren asistir, ya sea al de las 10 o al de las 12:30. Y una cosa más es que queremos compartir con todos una gratitud, un agradecimiento a nuestro Dios, porque Él ha provisto a algunas necesidades específicas. Y también la gratitud es para cada uno de ustedes que han hecho posible esta ofrenda que hemos enviado. Resulta que, ya les había comentado, a nuestros 5 para venir a México tuvieron que comprar boletos y obviamente pues con una tarjeta de crédito y hicieron el trato a 12 meses. Para el mes de julio ya se habían pagado 3 letras y ahora en el mes de agosto pues obviamente ya la cuarta, entonces nos faltan 8. 8 de 9,000 pesos cada una. Entonces, por la gracia de Dios y por las ofrendas que ustedes han enviado, amigos, pastores y iglesias también, amigas de nuestra iglesia Berea, con las ofrendas que ustedes han enviado y lo que Dios nos ha dado aquí también, pudimos darle una buena ofrenda a nuestros 5 para que pudieran pagar el equivalente a 3 mensualidades, el equivalente a 3 mensualidades y un poquito más. Pero había otra necesidad, la necesidad de nuestros 2 que quedaron allá en el Asia Central. Un matrimonio que aquí entrenamos y los enviamos y ahora están allá. Y ellos necesitaban para el pasado 15 de agosto $3,000 para el visado de sus pasaportes. Y por la gracia de Dios, en esa semana del encuentro misionero, Dios nos dio la cantidad que ya mencioné, el equivalente a 3 mensualidades de los boletos de avión y los $3,000 que necesitaban nuestros 2 allá en el Asia Central. Agradecemos a Dios infinitamente y les agradecemos a ustedes y les animamos a que pues sigan participando. Si son gustosos, así se dice aquí en Saltillo, si son gustosos, que puedan seguir participando con nosotros. En alguna de las predicaciones anteriores, en alguno de los videos, ahí está el número de cuenta de nuestra iglesia. Es cuestión de volver a mirarlo y copiar, si ustedes desean, el número de cuenta para seguir participando con nosotros. Una cosa más es, les quiero recordar para que oren la gira que nuestros 5 están haciendo mientras están aquí en México. Y aquí en la pantalla pues les tengo lo que es el mes de agosto. Al hacer esta grabación hay que recordar es de la predicación del domingo pasado. Pero al hacer esta grabación, nuestros 5 están ahora en Ciudad Victoria. 18, 19 y 20 de este mes de agosto, ellos pasarán tiempo con lo que se llaman allá la manada pequeña de Ciudad Victoria. Una de las personas que estará ahí en alguna de las reuniones es el rector de la universidad donde trabaja nuestra misionera, la doctora Areli López. Entonces, pues, a ver qué hace Dios al conocer a los 5 y platicar con ellos. El día domingo 21, ellos estarán en una iglesia en Monterrey, Nuevo León. La Iglesia Bautista Jerusalén que pastorea el hermano José León. Y a propósito, un saludo para el hermano o para los que de su iglesia vean este video. Y otra fecha importante para recordar de este itinerario es del 25 al 29. Los hermanos estarán en una iglesia en San Diego, California. Una iglesia que les ha estado apoyando espiritualmente con sus oraciones, pero también financieramente, enviándoles ofrendas. No los conocen. Nuestros 5 no conocen esa iglesia. La iglesia no conoce a nuestros 5. Todo es un contacto por medio del hermano Larry Walker, que es miembro de esa iglesia. Y la última cosa en este itinerario es el 30 de agosto al 4 de septiembre, que estarán
en San Luis Potosí, en una conferencia que se desarrollará ahí. Una cosa más, hablando de anuncios y recordatorios, es que sigamos orando por Veracruz. Necesitamos a alguien que quiera hacer un compromiso de permanecer por lo menos 5 años en Veracruz. Ahí tenemos una casa y lista para ser habitada, lista para vivir y para comenzar algún ministerio. Entonces, hay un matrimonio de Tlapa Guerrero que están siendo entrenados y pues han manifestado el deseo de ir a Veracruz. Y si Dios les permite, ojalá que esto se realice. Vamos a orar y luego vamos a comenzar nuestra enseñanza de esta ocasión. Dios, en el nombre de Jesucristo, queremos darte muchas gracias por la ofrenda generosa que tú has puesto en el corazón de los hermanos para traerla o enviarla a nuestra iglesia Berea y de esta manera cumplir con los compromisos con cada uno de los misioneros que tú nos has dado. Gracias, Dios, alabamos tu nombre, te glorificamos, te bendecimos, porque todo lo que hacemos aquí es lo que tú haces. Tú eres el dueño de todo. Mía es la plata, mío es el oro, dice la Escritura. Tú eres el dueño de todo, tú eres el que mueve los corazones. Dios es el que produce en vosotros el hacer como el querer, por su buena voluntad. Entonces te agradecemos por todo eso y oramos por las personas que han estado participando con nosotros en estas ofrendas. Y gracias, Señor, que tu palabra ahora pueda hablar al corazón y pues tú sabes cuáles pueden ser las necesidades espirituales que cada uno tenga. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hemos estado con las cartas de Pablo. Comenzamos con el libro de los Hechos y luego vimos las cartas de Pablo, pero no todas las cartas de Pablo, específicamente las cartas que han sido escritas para las iglesias. 7 iglesias o grupos de iglesias, como es el caso de la carta a los Gálatas. Y la última de estas cartas que estamos considerando es la carta a los Filipenses. Uno de los pasajes claves en el libro de Filipenses es el 2:5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir aparece muchas veces en esta carta. Entonces, considerando eso, el capítulo 1 lo enfocamos como precisamente un mismo sentir. El capítulo 2, una misma sumisión. El capítulo 3, una misma salvación. Y ahora, por último, el capítulo 4 queremos enfocarlo bajo el tema de una misma seguridad. Para alinearnos en una misma seguridad, necesitamos enfocar 4 cosas. Necesitamos enfocar su presencia. Necesitamos enfocar su paz. Necesitamos enfocar su poder. Y necesitamos enfocar su provisión. Una misma seguridad. Si enfocamos estas 4 cosas, podremos tener una misma seguridad. Ahora, todos los seres humanos tenemos la necesidad de seguridad. Es muy importante la seguridad para nuestras vidas. Todos tenemos la necesidad de preservar la salud, el bienestar, porque existen ciertos peligros o condiciones como la pandemia y otras enfermedades que representan amenazas físicas que nos hacen perder la salud. O a veces amenazas psicológicas que nos hacen perder la salud mental, ¿sí? Amenazas materiales que nos hacen perder la seguridad económica o la seguridad de nuestro corazón. De manera que la seguridad se traduce en la sensación de confianza total por saber que tenemos el control o que alguien en quien confiamos plenamente, como el Señor Jesucristo,
tiene el control sobre cualquier amenaza, sea real o imaginaria. De manera que para enfocarnos en una misma, para alinearnos en una misma seguridad, necesitamos primeramente enfocar su presencia. Y la primera exhortación que tenemos aquí en Filipenses 4, en el verso 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La primera exhortación es la exhortación de estar firmes en el Señor. Es en el Señor donde vamos a tener seguridad. El sentido de firmeza se relaciona con el acto militar de permanecer firme en su trinchera en medio del fragor de la batalla. Por ejemplo, aquí en Efesios, y ahí empecé a escribir el pasaje de Efesios, lo dejé en esa misma diapositiva. Efesios capítulo 6, comenzando en el verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Estar firmes, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Para estar firmes, entonces, necesitamos enfocar su presencia. La firmeza se logra o se mantiene al saber que nuestro capitán, el Señor Jesucristo, está cerca. Miren lo que dice aquí en el 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora, sería interesante si ustedes se meten al internet o cualquier ayuda que ustedes tengan a la mano para hacer un estudio propio de la expresión vuestra gentileza. Tiene que ver con diferentes cosas, pero una de las acepciones es el sentido de justicia, el trato justo con los demás, el ser gentiles, el ser amables, el ser justos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Está cerca porque prometió su presencia en nosotros, pero también está cerca porque su venida está cerca. De manera que la exhortación es estar firmes. Necesitamos enfocar su presencia para estar firmes. Ahora, un problema son las divisiones. Las divisiones son un obstáculo para la firmeza. Aquí, continuando con la lectura en Filipenses capítulo 4, siempre estamos estudiando el capítulo 4, dice, comenzando en el verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Evodia y Síntique y Clemente se mencionan en este pasaje. A veces, cuando escuchamos una enseñanza una reflexión de este pasaje, se nos hace pensar sobre las palabras que nos gustaría tener como epitafio. Un buen padre, un buen esposo, una buena madre, una buena hermana, etc. ¿Cuáles son las palabras o frases que nos gustaría tener sobre nuestra tumba como epitafio? Pero aquí podemos pensar cuáles son las palabras con las que se nos podría recordar en la eternidad. Estas señoras, Evodia y Síntique, pasan a la eternidad recordadas como las hermanas peleadas, las hermanas divididas. Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que se reconcilien, que arreglen sus problemas, que arreglen sus diferencias.
Pero luego habla de un compañero fiel. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel. ¿Quién es? No se menciona el nombre. Y es bueno que no se mencione el nombre porque ese puede ser tú. Un compañero fiel, un colaborador del Señor Jesucristo. Enfocar su presencia nos mantendrá firmes en el Señor y esto nos dará seguridad en la vida. Seguridad en la vida cuando enfocamos su presencia. Ahora, continuando con la lectura de Filipenses 4, dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estamos todavía con el concepto de enfocar su presencia. Y aquí habla de regocijarnos en Él. Si enfocamos su presencia, nos vamos a regocijar en Él. Pero hay una lección muy importante. ¿Qué es lo que nos da felicidad? ¿Qué es lo que nos da contentamiento? ¿Qué es lo que nos da gozo? La felicidad y el gozo no la dan las cosas materiales, sino las personas. La buena relación con las personas que amamos, con las personas que estimamos. Obviamente, con la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces en las películas, en las novelas o en la vida real oímos que una mujer dice, ay, no puedo vivir sin él? Un hombre también dice lo mismo, no puedo vivir sin ella. O sea, no tienen casa, pero se tienen el uno al otro. No tienen dinero, pero se tienen el uno al otro. Y eso es lo que les da gozo y felicidad. Y aquí dice, regocijaos en el Señor siempre. La felicidad, el gozo, no la dan las cosas materiales, sino las personas. La relación con las personas. Obviamente, en primer lugar, la relación con el Señor Jesucristo, pero la relación con tus prójimos, aquellos de tu iglesia, aquellos de tu grupo pequeño, aquellos que son tus discipuladores o tus discípulos. Estamos considerando 4 enfoques para alinearnos en una misma seguridad. Número 1, enfocarnos en su presencia. El Señor está cerca. Esto nos mantendrá firmes en el Señor y nos dará seguridad en la vida. Ahora, número 2, enfoquemos su paz. Enfoquemos su paz. Tanto Mateo capítulo 6, desde el verso 25 en adelante, como Lucas 12, del 22 al 31, hablan del afán y la ansiedad. Vamos a ver las palabras del Señor Jesús aquí en Lucas 12, 22 y 23. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. No os afanéis. El afán y la ansiedad son problemas sumamente serios que destruyen u obstaculizan la vida de cualquier persona en el mundo. No solo la vida de los incrédulos, también la vida de los creyentes. No solo la vida de los seguidores de Jesús, sino también la vida de los que no le siguen. Todos podemos tener problemas con el afán y la ansiedad. Bien se podría decir que son como un cáncer que te va consumiendo poco a poco. Ahora, ¿cuál es la solución que podemos ver aquí en Filipenses 4 para el afán y la ansiedad? En primer lugar, se nos presenta como solución la oración. La oración. Muy importante. Miren lo que dice en los versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Antes de leer el verso 7, la solución que la Escritura propone es la oración. Confiesa delante de Dios tu ansiedad. Confiésale la razón de tu ansiedad, porque aquí dice, sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Sin embargo, no se trata de orar como lo hacemos en los alimentos. Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí
la enseñanza implica toda una filosofía de oración, porque dice, en toda oración y ruego. Y este es un concepto que se puede ver en diferentes partes de la Escritura, en el Nuevo Testamento. Entonces, la solución contra la ansiedad, el afán y la ansiedad, primeramente, la oración. La oración correcta. Una vida apropiada de oración tiene el resultado que se ve en el versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, déjenme hacer un paréntesis. Nuestras oraciones deben ser conocidas delante de Dios y la paz de Dios vendrá en nuestra vida. Pero también necesitamos la oración de nuestra comunidad de fe, la oración de nuestro grupo pequeño. A veces somos muy secretosos. Tengo un problema, tengo una necesidad, tengo una enfermedad, tengo una circunstancia adversa, pero no quiero que nadie la sepa. Sean conocidas vuestras peticiones. Delante de Dios, sí, pero también delante de tu familia de fe, delante de tu comunidad de fe. Muchas ocasiones, la Escritura nos exhorta a orar en comunidad. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:25, Pablo le dijo a la comunidad, a la iglesia de los tesalonicenses, a toda la iglesia, hermanos, orad por nosotros. Y era tan franco, tan abierto, que ahora estamos leyendo aquella petición de Pablo. Orad por nosotros. Así debemos ser. ¿Tienes un problema? Comunícalo a tu comunidad de fe, a tu iglesia, a tu grupo pequeño. El autor de Hebreos hace algo semejante. Dice en Hebreos 13:18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Entonces, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios, sí, y esto va a traer paz a tu vida. Pero también que esas peticiones sean conocidas por tu iglesia, por tu comunidad de fe. Entonces, enfocar su paz, porque dice el verso 7, la paz de Dios, nos va a dar seguridad emocional. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ahí está la seguridad emocional. Y vuestros pensamientos. Ahí está la seguridad mental. Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos tener o enfocar la paz de Dios en nuestra vida? Bueno, Filipenses nos dice que lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar, desarrollar una vida de oración apropiada, una vida de oración bíblica. El resultado de una vida de oración apropiada será paz mental, seguridad emocional. Cuando oramos, cuando le hacemos conocer a Dios nuestras peticiones, tenemos que recordar su amor. Esto implica su cuidado como Padre amoroso. Tenemos que recordar su sabiduría. Esto implica que Él hará lo mejor conforme a su voluntad, porque Él lo sabe todo. Él es sabio. A veces la respuesta no viene como la pensamos, como la queremos, sino como Él la quiere dar por su sabiduría. Y tenemos que recordar su poder. Esto implica su suficiencia para llenar cualquier necesidad que tengamos. Para tener o enfocar la paz de Dios en nuestra vida, aparte de orar, hacer conocidas nuestras peticiones, también tenemos que llenar nuestra mente con pensamientos buenos. Podría decir pensamientos bíblicos porque están aquí en la Biblia, pero quiero que enfoquen pensamientos buenos. Miren cómo dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, punto y coma. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con estas virtudes, con cosas verdaderas, con cosas honestas, justas, puras, amables. El pecado es lo que ha distorsionado nuestra verdad cambiándola por la mentira, la honestidad cambiándola por deshonestidad, etcétera. De manera que en el mundo, o específicamente en las personas, en la gente, hay cosas que son verdaderas. Claro, existen aquellos que engañan y hay cosas ilusorias, pero el enfoque aquí es pensar en lo verdadero. Hay cosas que son honestas. Se habla de un hombre probo, un hombre recto, una mujer honrada, decorosa, etcétera, contra las cosas ligeras, las cosas faltas de seriedad. Hay cosas que son justas. Esto implica inocencia, santidad, rectitud, integridad. Pensar en lo que es justo describe a una persona que le da a Dios y a los hombres lo que es debido. Como el juez injusto, ¿se acuerdan? Aquella viuda allá en Lucas 18 que venía y decía, Señor, hazme justicia de mi adversario. Y aquel hombre dijo, pues aunque ni tengo temor de Dios ni temor de los hombres, le voy a hacer justicia. Hay cosas que son justas, hay cosas que son puras. Algo puro señala lo que moralmente no está contaminado, lo que es ceremonialmente limpio. Los sacrificios, si no eran ceremonialmente limpios, Dios no los aceptaba. Entonces tenemos que pensar en lo que es puro. ¿Cómo anda nuestra mente al respecto? Hay que limpiarla de vez en cuando. Hay cosas que son amables. Literalmente significa dignas de ser amadas. O, hablando de una persona, digno de ser amado. Aquellos que se enfocan en el castigo y la venganza son capaces de provocar amargura y miedo en los demás. De manera que concéntrate en lo amable, concéntrate en la empatía, concéntrate en la simpatía, en la tolerancia, la comprensión, de tal manera que resultes amable para los demás. Y también hay cosas que son de buen nombre. Esta expresión, aquello que es de buen nombre, viene de un término griego que significa lo que es bien hablado. Algo que es digno de ser oído por Dios, algo de buena reputación, de buena confianza. ¿Cómo andamos en nuestro andar cotidiano? Ahora, allí en el verso 9, fíjense en lo que marqué con azul. Dice, esto haced. Si hay virtud, perdón, voy a leer la última frase del verso 8. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No es esto hacer, en esto pensad. Se me olvidó marcarlo. En esto pensad, en esto pensad. La mente desocupada es taller de Satanás. De manera que debes llenar tu mente con pensamientos bíblicos. ¿Quieres tener o enfocar la paz de Dios en tu vida? Desarrolla una vida de oración apropiada. Ten pensamientos buenos, pensamientos bíblicos. Y, en tercer lugar, para tener la paz, para enfocar la paz de Dios en nuestra vida, tienes que vivir la palabra. Tienes que hacer la palabra. Ahora sí, verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y, resultado, el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Esto haced. Habla de hacer algo, vivir la palabra. Pon en práctica los principios de la Escritura, los principios bíblicos que te están enseñando, que has aprendido. Enfocar la paz de Dios nos dará la victoria sobre el afán y la ansiedad. Y esto nos dará seguridad emocional.
Estamos considerando 4 enfoques para alinearnos en una misma seguridad. Número 1, enfocarnos en su presencia. El Señor está cerca. Esto nos mantendrá firmes en el Señor y nos dará seguridad en la vida. Número 2, enfocarnos en su paz. Nos mantendrá libres de ansiedad. Y esto nos dará seguridad emocional. El Dios de paz estará contigo. Y ahora, número 3, enfocar su poder. Enfocar su poder. Dice en el pasaje famoso que todo el mundo conoce de memoria, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es todo lo puedo, no. Es todo lo puedo en Cristo. En Cristo. 3 o 4 veces se menciona nada más en este capítulo, en el Señor, en Cristo. Ahora, Pablo no era un superhombre. Él era un hombre común, ordinario, como cualquiera de nosotros. No era un supermisionero, un superpredicador. Al igual que cualquiera, tenía que luchar para sobrevivir con recursos limitados, con condiciones precarias, con escasez de recursos. Pablo expresa con sinceridad su gozo por la ayuda financiera que los filipenses le han enviado. Vamos a ver aquí en el verso 10. Seguimos en el capítulo 4. Dice el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Primeramente noten que reconoce que él necesita ser cuidado. Alguien debe cuidar la vida de Pablo. Alguien debe cuidar de sus necesidades económicas, de sus necesidades financieras. Y los filipenses lo habían estado haciendo. Dice, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Reconoce que él necesita ser cuidado. Ahora, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Aquí podemos ver que reconoce o acepta que tiene escasez, que los recursos que ha tenido no han sido suficientes para pagar la renta. Si se acuerdan, está encarcelado en Roma y el libro de los Hechos en el capítulo 28 dice que la casa es una casa alquilada. ¿Quién tenía que pagar la renta? Obviamente Pablo. Entonces, acepta o reconoce que tiene escasez, que anda corto de dinero, que ha estado pasando penurias, ha estado con ciertas privaciones de las cosas más necesarias para vivir. Sigo leyendo el verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. ¿A qué se refiere con su situación? Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora reconoce que ha padecido necesidades, pero no lo hace con amargura, no manifiesta resentimiento por las penurias, por la pobreza que ha estado sufriendo. Simplemente es humano. Eso es lo que tenemos que ver. Y tiene como humano necesidades. ¿Cuál fue el secreto de Pablo para salir adelante a pesar de sus penurias, de sus necesidades? Bueno, él tuvo que enfocar su poder. Enfocar su poder. Por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Enfocar su poder nos llenará de contentamiento, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y esto nos dará seguridad espiritual. Las carencias, las penurias de la vida pueden afectar tu espíritu, pueden afectar tu estado de ánimo, y por eso necesitamos enfocar su poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, pero ahora tengo contentamiento. Enfocar su poder
nos llenará de contentamiento. Y esto nos dará seguridad espiritual, seguridad en tu estado de ánimo, en tu corazón. Estamos considerando 4 enfoques para alinearnos en una misma seguridad. Número 1, enfocarnos en su presencia. Dice el Filipenses 4:5, el Señor está cerca. Enfocarnos en su presencia nos mantendrá firmes en el Señor y esto nos dará seguridad en la vida. Número 2, enfocarnos en su paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Enfocarnos en su paz nos mantendrá libres de ansiedad y esto nos dará seguridad emocional. Número 3, enfocarnos en su poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Enfocarnos en su poder nos dará contentamiento y eso nos dará seguridad espiritual. Y ahora, número 4. Número 4. Tenemos que enfocar su provisión. Enfocar su provisión. Pablo no manipula psicológicamente a los filipenses. Hermanos, estoy pobre. Hermanos, no he pagado la renta. No había electricidad, pero imagínense a Pablo, hermanos, no tengo para pagar la luz, para pagar el recibo de agua. No manipula psicológicamente. Lo que dijo de sus necesidades, de sus privaciones, de sus penurias, era la verdad, pero no exageró y no manipula. Sin embargo, algo que sí hace es alabarlos por su interés generoso que mostraron hacia su persona, hacia sus necesidades. Miren cómo lo dice en el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bien hicisteis en participar conmigo. Los alaba. Señores, hicieron bien. Qué bueno, gracias. Gracias por participar conmigo. Esta palabra participar conmigo lleva implícita la famosa palabra koinonía, compañerismo, participar con otros. Y los filipenses eran socios de Pablo en la misión de Dios. O podríamos decir, eran socios de Dios en la misión de Dios. Porque siempre estaban al pendiente de las necesidades misioneras. Vamos a notar la información que Pablo nos da en este pasaje. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio. Cuando menciona esto, al principio de la predicación, está haciendo referencia a la primera vez que Pablo llegó a la ciudad de Filipos. Allá en Hechos 16, Pablo intentó ir a un lugar y a otro y el Espíritu no se lo permitió, le tapó la puerta hasta que le dio una visión de un varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el primer lugar al que llegaron precisamente fue a Filipos. Pues desde aquella ocasión, los filipenses le entregaron su corazón a Dios y empezaron a participar financieramente con el misionero Pablo. Al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Filipos era solamente una ciudad en la región de Macedonia. Había otras ciudades que estaban en la misma región de Macedonia. Por ejemplo, Tesalónica, donde Pablo también fundó una iglesia. Y Berea, donde estaban aquellos que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Todo eso era parte de la región de Macedonia. Y Pablo les dice, ustedes siempre han participado conmigo. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues, verso 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Una y otra vez. Una y otra vez. Con estas palabras,
Pablo también nos hace saber que la participación de los filipenses no era algo ocasional, no era algo fugaz, sino algo constante. Llega a la repartición de utilidades, recibo lo que me corresponde y voy a la iglesia y doy una buena ofrenda. Y no lo vuelvo a hacer hasta el siguiente año en la repartición de utilidades. O llega el momento del aguinaldo y voy a la iglesia y doy una buena ofrenda. Y no lo vuelvo a hacer hasta el siguiente año en el siguiente aguinaldo. No era así el compromiso y la responsabilidad que los filipenses tenían. A Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahora, voy a leerles un pasaje aquí de Corintios, segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 8. Pablo no quiso recibir ofrenda de los corintios. Los filipenses eran esas famosas iglesias pobres de Macedonia, que Pablo menciona también en Corintios. Pero los corintios eran una iglesia de ricos, era una iglesia rica. Y miren lo que Pablo les dice, verso 8. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Seguramente está pensando en las ofrendas que con todo compromiso, con toda responsabilidad, le enviaban los filipenses. Verso 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, los filipenses. En todo me guardé y me guardaré de ceros gravosos. Ahora, regresando al libro de Filipenses, Pablo no manipulaba psicológicamente a la iglesia de los filipenses. Y cuando les habla de sus necesidades, de sus penurias, no es para que sean conmovidos y ofrenden. Miren cómo dice el verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que abunde en vuestra cuenta. El Señor Jesús, en el libro de Mateo, habló de la posibilidad de hacer inversiones en la eternidad. Inversiones en el banco del cielo, hablando figuradamente. Porque cuando este pasaje de Filipenses 4:17 habla del fruto, la palabra fruto puede traducirse como beneficio, como utilidad, como tributo. O sea, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de dinero. Y Pablo dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, las ofrendas misioneras de los filipenses generaban dividendos eternos. ¿Cómo andas en tus inversiones espirituales? ¿Estás invirtiendo en la eternidad? ¿O todo lo estás usando y gastando para ti? Para ti, para los tuyos. Claro que el Señor nos enseña que debemos ser responsables. Claro que sí. Pero ¿hay fruto en tu cuenta? Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, Pablo está comparando la ofrenda económica, la ofrenda financiera, con la ofrenda que se ofrecía en los sacrificios en las ceremonias judías. Cuando ponían la carne en el asador, salía un olor fragante. Un sacrificio aceptable que era agradable a Dios. Entonces, así es como Dios ve nuestras ofrendas misioneras. Todos tenemos necesidades y el Señor quiere proveer lo que haga falta en el ministerio misionero. La iglesia de los filipenses siempre estuvo dispuesta a ser el instrumento de Dios
para suplir las necesidades de Pablo. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usarte a ti también. ¿Qué hizo Pablo ante su necesidad de seguridad material? Sí recibió lo que enviaron los filipenses por mano de Epafrodito, pero su enfoque estaba en la provisión de Dios y aprovechó para que los filipenses también se enfocaran en la misma provisión divina. Miren lo que dice en el versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá. Las iglesias de Macedonia en realidad eran iglesias pobres. De eso le habló Pablo a los corintios. Y Pablo estaba consciente del esfuerzo financiero que los filipenses hacían a pesar de su pobreza. Y por eso los enfoca en la provisión divina. Enfócate en la provisión divina. Mi Dios, pues, suplirá lo que falta. Ahora, ¿cuál es el resultado? Cuando tú te esfuerzas, cuando tú te sacrificas por la obra misionera. Por la obra misionera. La gran mayoría de las ofrendas que ofrendamos en esta iglesia o que recibimos para esta iglesia son canalizadas, son enfocadas en la obra misionera. ¿Cuánto cuesta el recibo de luz? ¿Cuánto cuesta el recibo de agua? ¿Cuánto cuesta el recibo del teléfono? La gran mayoría de lo que recibimos es para la obra misionera. ¿Y saben cuál es el resultado? Verso 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Dios es glorificado. Dios es glorificado. Y como siempre, la carta termina con saludos personales. Por ejemplo, dice aquí en el verso 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Pablo tenía la libertad de recibir gente. Estaba prisionero, pero estaba en una casa alquilada y recibía gente. Bueno, Pablo dice, estos hermanos que están conmigo les saludan. Verso 22. Todos los santos os saludan. O sea, los creyentes de la ciudad de Roma también envían un saludo a los filipenses. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. Los de la casa de César. Se refiere a aquellos que trabajaban para el gobernador, para el emperador en este caso. Entonces, los que estaban al servicio del emperador, muchos soldados se convirtieron a Cristo en este tiempo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El Señor está cerca, dice el pasaje. Enfocar su presencia nos mantendrá firmes en el Señor. De esto hemos hablado, de enfocar su presencia, porque necesitamos seguridad en la vida cotidiana. El Señor está cerca. Enfocar su presencia nos mantendrá firmes en el Señor y esto nos dará seguridad en la vida diaria. En segundo lugar, hablamos de enfocar su paz. El pasaje dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Enfocar su paz nos mantendrá libres de ansiedad y esto nos dará seguridad emocional. En tercer lugar, hablamos de enfocar su poder. Dice el pasaje de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, en Cristo. Enfocar su poder nos llenará de contentamiento y esto nos dará seguridad en el corazón, seguridad en el espíritu. Y por último, hablamos de enfocar su provisión. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. No lo que se nos antoja, sino lo que de verdad nos haga falta. Entonces, enfocar su provisión nos mostrará las mejores oportunidades para invertir en la eternidad. Y esto nos dará seguridad material. Seguridad material. Acuérdense lo que dice en Malaquías.
Yo reprenderé por vosotros al devorador de vuestra cosecha. Traed vuestras ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué te ha dicho Dios en este pasaje? En este capítulo 4. Ora con tu familia. Agradécele por lo que Él te haya enseñado, por lo que Él haya impresionado en tu corazón. La próxima ocasión ya no vamos a hablar de las cartas de Pablo, ya no vamos a hablar de las cartas del Nuevo Testamento. Quiero hacer algo que espero les funcione, les sirva. ¿Cómo es que esta iglesia Berea ha tenido éxito en estos 13 años? Primero, que sepan que todo lo ha hecho Dios. No es por la sabiduría o inteligencia de un servidor, no me considero en esa categoría. Es lo que Dios ha hecho por enfocarnos en su palabra. Enfocarnos en su palabra. Establecer a cada creyente en la palabra de Dios. Es lo que ha dado como resultado. Lo que ustedes pueden ver, lo que ustedes conocen ahora como Berea. Y no hablando solamente de Saltillo, sino de cada lugar donde hemos enviado misioneros. Yucatán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Aguascalientes y el Asia Central. Ora con tu familia, pon todo esto en las manos de Dios y nos veremos en la próxima si Dios permite.